Y continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos ahora al norte de nuestro país. Compartimos imágenes que llegan desde Salta y que dan cuenta de una realidad que, bueno, no deja de sorprender. Unos 40 alumnos ingresan a diario desde Bolivia a la Argentina en gomones para ir a la escuela. Y decimos que no dejan de sorprender porque hace apenas unos 4 meses el país se conmocionaba con la historia de ese gomón que quedó a la deriva, por el que desaparecieron tantas personas, y esa historia que reveló, puso de manifiesto una realidad relacionada con el contrabando y la precariedad. Pero la situación no ha cesado, por el contrario, continúa. Para hablar de este tema y de otras cuestiones también relacionadas a la provincia, nos ponemos en contacto con un periodista del lugar. Le damos la bienvenida a Matías Giliberti. Matías, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, colegas, compañeros? Buenas tardes. Tarde bastante fresquita por acá, por el norte argentino, en llovizna, pero acá estamos, por supuesto, para brindarles toda la información acerca de esta historia y algunas otras cuestiones que suceden, ¿no?, en nuestro día a día. Bueno, claramente, Matías, lo decíamos, imágenes que no dejan de sorprender porque hace algunos meses nada más, tristemente Salta estuvo en la agenda nacional a partir, del hundimiento de este gomón, las desapariciones y el debate público por el contrabando, la precariedad de estas unidades de traslado. Y ese hecho trágico, la verdad es que muy poco ha cambiado. Por el contrario, parece que todo sigue igual. Exactamente, exactamente. Tal vez en la imagen por ahí de las noticias que puedan llegar a distribuirse en el resto del país, pareciera ser que hubo una pausa, pero lo cierto es que al día siguiente que ocurrió esta verdadera tragedia, siguió este tipo de operaciones, este tipo de transportes cruzando el río Bermejo, este cauce que divide el territorio argentino del boliviano, siguió como si nada, lo decías bien vos, y por estos días también, ¿no?, se han podido registrar algunas postales que llaman mucho la atención, pero más que nada llaman la atención para los que no están tan habituados a ver este tipo de actividades, que es el transporte ilegal, el comercio ilegal que frecuenta nuestra frontera, ¿no?, la frontera caliente, como le decimos nosotros acá en Salta y en Jujuy también. Estas imágenes que ustedes mostraban recién, que llaman la atención porque son niños, son menores de edad que están embarcándose en esas precarias barcas que cruzan el río, no son precisamente, tienen nacionalidad argentina, pero sus familias y ellos mismos tienen residencia en el país boliviano. ¿Por qué es que vienen a Argentina a tomar clases, Matías? ¿Por qué se da esta situación? Bueno, hay varios factores, pero vamos a nombrar y por supuesto, destacar algunos de ellos. Los principales tienen que ver con los beneficios sociales que tiene nuestro país. De alguna manera, los residentes de ciudades limítrofes como Bermejo, como Yacuiba, se dan cierta manía para que sus hijos tengan el DNI argentino. ¿Esto qué les favorece? Que puedan cobrar los planes, que puedan acceder a la asignación universal por hijo. Entonces logran tener el DNI argentino. El segundo factor que ellos tienen en cuenta para mandar a sus hijos, arriesgándolo de esta manera a territorio argentino, es tal vez la calidad de la educación, ¿no? Si bien es cierto que por ahí, con todo este tema de la pandemia, se han trastocado, se ha afectado un poco el tema de los contenidos, cómo se vierten en los alumnos, la virtualidad y todas estas cuestiones, la educación argentina, en cierto punto, sigue siendo mucho más destacada que la boliviana, al menos en esta parte de nuestros países. Entonces, los eligen y los mandan a establecimientos que están en territorio argentino. Y después, para poder seguir cumpliendo con estas obligatoriedades, ¿no?, de si cobro la asignación, tengo que tener la escolaridad argentina, entonces deciden arriesgar de esta manera y es lo que pasa. Terminan subiéndose a una barca y esto ahora nos llama la atención y realmente las imágenes, por más que uno las pueda ver 80 veces, siguen estremeciendo, ¿no? Pero es una constante que ocurre todos los días. Un dato que quiero resaltar en ese sentido, decíamos que la situación cambió y no a la vez. Los puertos donde operaban estas chalanas que le llaman, donde cruzan los bagalleros, cruzan también vecinos de las dos ciudades de Bermejo y de Aguas Blancas, estos puertos, que eran los habituales, se han bloqueado, pero se dan cierta maña, las empresas, las cooperativas que operan, para
transitar por otros sectores de Río. Claro. Bueno, también hay una cuestión para destacar, ¿no? No hay ninguna improvisación, hay toda una logística detrás del cruce de ciudadanos por el río. Digo, hay gente que vive de este negocio y es muy visible allí, ¿no? En Salta. Es muy fácil de detectar. Igual las imágenes se toman a plena luz del día, se puede ver que sucede con total naturalidad, pero hay todo un negocio montado en torno de estos cruces. La operación, el movimiento económico que se registra en ese sector es siempre mayor, incluso en tiempos de pandemia, se redujo muy poco, pero siguió operando, siguieron trasladándose mercaderías. Bueno, hay que decir en este sentido, hablando mal y pronto, que la tortilla se dio vuelta, porque hace algunos años nosotros recordábamos que era para nosotros muy accesible cruzar la frontera para conseguir productos del otro lado, en el país boliviano. Nos resultaban mucho más baratos. Ahora ocurre lo contrario. Ellos, por el tipo de cambio, prefieren venir a nuestro país a comprar productos, incluso los productos argentinos, que ellos les llaman importados, que consideran que son de mejor calidad. Entonces, ese circuito hace que se expongan de esta manera, que sigan operando y también con cierto aval de los gobiernos, sobre todo bolivianos, operan estas cooperativas que se dedican a trasladar gente e incluso a representar a los bagalleros, a estas personas que se dedican a cruzar la frontera de la forma que sea con los bultos de mercadería a cambio de una cifra no menor ya, ¿no? Bueno, todo un dato ese, la devaluación del peso argentino y cómo se ha revertido la situación. No es nuevo el dato, tiene ya su tiempo. Por último y para cerrar, queríamos consultarte sobre otra cuestión también llamativa, las condiciones del tiempo, el descenso de la temperatura daría cierta libertad a los padres de alumnos escolarizados para elegir si hacen presencialidad, virtualidad, una nueva disposición de la provincia. ¿De qué se trata? Bueno, esto tiene que ver precisamente con lo que decías bien vos, en los últimos días, ya hace aproximadamente una semana, 10 días, que Salta viene registrando temperaturas bajas. No son las temperaturas habituales del invierno, pero sí las condiciones climáticas, en cierto modo, hacen más difícil que los chicos puedan estar en un aula más cómodos, de cierta manera, ¿no? Estamos hablando de temperaturas mínimas de 3, 5 grados. En invierno puede llegar un poco más bajo. Pero ¿qué pasa? También llueve, hace que la cosa se ponga más fresca. La presencialidad en Salta sigue manteniéndose, esto con los protocolos, hay burbujas, determinados días, es como una especie de presencialidad administrada que se hablaba a nivel nacional, que se iba a implementar. Bueno, Salta comenzó las clases el 1 de marzo con esta modalidad. No van todos los chicos, sino que van en grupos separados. Esto, bueno, permite que los protocolos se cumplan. A la vez, hay cierta flexibilidad para que los chicos, en ciertos casos, puedan faltar. Hubo varias quejas, hubo una especie de expresión popular cuando empezó a bajar la temperatura, porque claro, algunos chicos incluso fueron con mantas a los colegios, porque claro, hay que mantener la ventilación cruzada, las ventanas tienen que permanecer abiertas. Entonces se generaron algunas postales que llamaron mucho la atención y que se hicieron virales. Ante esto, el Ministerio de Educación, el ministro Matías Canepa, básicamente no es que lo ordenó, pero dijo que si los padres consideran que sus hijos se exponen al frío, que pueden enfermarse o estar en cierto riesgo, que podían justificar las faltas. Básicamente es una especie de permiso como para que, digan, bueno, si está muy frío, pueden faltar. Es lo que por ahí pasaba cuando éramos chicos, ¿no? Que decían, che, está medio frío, hoy no vayas al colegio. De todas maneras, los contenidos se siguen brindando en esta especie de mixtura entre la virtualidad y la presencialidad a través de WhatsApp, de otras plataformas. Bien, bueno, valga la aclaración entonces. Matías Giliberti, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal y por ese informe tan completo. Ha sido muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes y que tengan buena jornada. Igualmente, hasta cualquier momento.